estamos viendo señales bíblicas continuas, ¿no? Y lo de la guerra, pues, hablando de la guerra, esto es nada menos que contra Babilonia, la grande, la cuna de Babilonia, Persia y Irak eran un solo imperio, ¿no? Como es el Valle de Sinar, ¿no? Donde se levantó donde se puso la maldad. Ahí depositaron la maldad. En Sinar estableció... dos cigüeñas diabólicas establecieron la maldad en un cofre y ahí se proclamó el cuartel general de Satanás. Luego lo ha cambiado de lugar, ¿no? Porque ha cambiado de sitio. De hecho, sí, en el Apocalipsis nos dice que está en otro sitio. Está en Pérgamo y ahora creo que está en Nueva York. hasta que se vaya a Jerusalén, en ese logro del pacto del anticristo con Israel, el pacto de la muerte, que será una cosa horrible y una señal definitiva, para terminar en la Meca, que es en donde, bueno, pues, en donde se proclamará, el trono del último Mahdi, ¿no? Del Islam, ¿no? Que tú sabes que anuncia ahora. Sí, ¿no? Están anunciando. En Irán están diciendo, no, es que todo esto es el preparativo para venga el Mahdi. El Mahdi, sí. El Mahdi, que es el último profeta, el que tienen certeza de que conseguirá doblar toda rodilla humana ante Alá, ¿no? Y no lo conseguirá, no todas. Conseguirá doblar muchísimas rodillas ante Alá, pero no a todas. Ante Alá Mahocín, como dice sobre el anticristo el profeta Daniel, que no respetará a ninguno de los dioses, al Dios de sus padres, ni a ningún otro Dios, sino al Dios de la guerra, Alá Mahocín. Y yo estoy convencido de que esta guerra va a desfenestrar al Islam, que está siendo aborrecible incluso por muchísimos musulmanes, especialmente los musulmanes aposentados en monarquías multimillonarias, entonces, y que además están confrontados a muerte. Sí, y a los que más daño les ha hecho Irán, es decir, en lugar de ir contra Estados Unidos, los misiles han ido a los musulmanes de la otra fracción. Es que contra Estados Unidos no tienen todavía misiles de ese alcance, o no tiene sentido porque van a ser interceptados nada más salir. Ya. Pero en cambio contra esos países que no están tan abastecidos, las bases americanas en esos países son fuertes, pero no tanto como tiene Israel con su cúpula de hierro, y que a pesar de todo, tú fíjate, acaba de ser dañada a Israel con la mejor defensa del mundo, la cúpula de hierro, porque han enviado desde Irán bombas de racimo que están prohibidas, y como estábamos comentando antes, hablan de más de 1000 heridos y no sé cuántos muertos ya en Israel, ¿no? Y entonces eso está cerca. Que Israel está muy cerca, ¿entiendes? Y a pesar de que tienes esa cúpula de hierro, pues esos otros países no tienen tanta protección y por tanto, y son más irritables, porque si les tocas el petróleo, el bolsillo, y es lo que está pasando, pues piensan que van a reaccionar, piensan malévolamente, claro, que van a reaccionar contra Estados Unidos, que es el que está provocando la guerra, ¿no? Y que es lo que quieren, que dejen de ser aliados de Estados Unidos, ¿no? Pero para mí la conclusión espiritual de esto es que Irán va a ser, pues eso, quitado del poder islámico, y va a potenciarse los suníes desde la Meca, ¿no? Que es el Islam
que han aceptado prácticamente todos los pueblos de la tierra como bueno, y están diciendo que bueno, que es una religión que es buena, y hasta el Papa lo ha dicho, y yo qué sé, entendido. El Papa no ha dicho que el Islam de Irán es bueno. Está hablando del Islam de la Meca, y de hecho tú sabes que hay en ese proyecto de la Gran Ramera Ecuménica Religiosa, en la Meca hay una catedral gigantesca para católicos, y están allí construyendo lo que se llama ese cuarteto de las iglesias, de las religiones monoteístas, para que allí puedan estar conviviendo, ¿no?, en una supuesta paz y democracia religiosa, ¿no? Y bueno, pues va a ser, porque si no fuera así y ganara Irán, cuidado, es que el verdadero satánico islamismo es como el de Bin Laden. No puede permitirse que era que era suní, pero que sin embargo se radicalizó porque era de la familia del rey de Arabia Saudita, y vivían con unos lujos imperdonables mientras el Islam no progresaba, y no cumplía la ley del Corán de hacer la yihad. Es obligatorio. Fíjate, la historia del terrorismo está muy paralelo con el Islam del siglo XX y del siglo XXI. Los mayores terroristas, Arafat, es suní, ¿no? Era egipcio de esa rama. Bin Laden. Y luego está todo el terrorismo iraní, que es el que al final ha copado, una vez muerto del que estábamos hablando ahora mismo, Osama Bin Laden. Sí. Una vez muerto él, el terrorismo está basado en Irán, y de hecho tanto las facciones Hezbollah como Hamas y todos esos movimientos militares de bajo nivel, es decir, más tipo terrorista, han venido a través de Irán. Bueno, y de hecho la reacción y la multiplicación de la revolución islámica yihadista vino por el super musulmán Bin Laden. Bin Laden fue el superhéroe, no Sánchez, fue Bin Laden, ¿no? Sánchez estaría dispuesto a ser superhéroe de cualquier... Pero de película, no de hecho y verdad. No, tengo que decirlo porque uno no podía sentirse más avergonzado de esta ridiculez, de esta apología y ensalzamiento de la ministra al presidente. Eso es que ha sido una vergüenza para todos, incluso para muchos, para socialistas. Pero bueno, Bin Laden fue el superhéroe del Islam, y entonces levantó el furor y el odio al gran Satán, que es Estados Unidos, curiosamente, que es el que le formó y le utilizó para intentar echar a los rusos de Afganistán. Esto es increíble. Y entonces pues han surgido todas esas facciones de kamikazes islámicos que gritan el mantra sin parar, como están haciendo ahora, Alá Akbar, y es que esto es lo que hacía Arafat cuando iba a visitar a los países europeos, y él se presentaba delante de los presidentes de los países con la pistola encima de la mesa. Eso lo hizo la ONU. No, y en sí, cada reunión. En cada reunión, no sé, nadie. Y les decía, mire... la ONU, la pistola y una rama de olivo. Pero eso mismo les decía, tienen dos opciones: o maldad
o bondad. Si ustedes hacen lo que yo les digo, vamos a ser buenos con ustedes y no va a haber atentados y no va a haber esas situaciones. En caso contrario, nos vemos obligados a utilizar la fuerza para que ustedes hagan lo que ustedes nosotros nos decimos. Justifican. Sí, sí. No queremos, pero ustedes nos justifican. Sí, sí. Este era, por no doblegarse. Y en cada país donde iba ocurría lo mismo. Ustedes piensen que va a haber... Y tú sabes la cantidad de reacciones de pánico y de concesiones que le hicieron, así sea de... a pesar de todo, hubo sus Premio atentados, Nobel incluso, pero hubo sus atentados en algunos sitios para que vieran que no era una broma, que no era un farol. No, para decirles, es que intento sujetarlos, pero no crean ustedes que es tan fácil, no puedo, porque están tan indignados por el abuso capitalista, mientras él tenía $1.000 millones en París y por no sé dónde. O sea, pero es tremendo cómo se ha dejado que Irán llegara a los niveles que ha llegado, es decir, por ese miedo. Y porque se ha pervertido lo que ahora llaman leyes internacionales y que las defienden a saco, como si fueran infalibles y celestiales. Esas leyes internacionales que están gobernadas por la ONU están completamente corrompidas y son inoperantes. Las que son positivas son inoperantes y han ido añadiendo leyes, especialmente contra Israel y contra todo aquel que no quiera entrar en el nuevo orden mundial.